Bodhisattva, por favor, protégeme, Yang Shango. Ayúdame a encontrar pronto a mi hijo desaparecido hace años. Maestro, John, tenemos noticias del joven maestro. ¿Dónde está él? Kinju, rápido. Traigan a mi hijo de vuelta inmediata. Sí, señor. Vayan, apúrense. El Bodhisattva ha respondido a The mis film was oraciones. translated and narrated by M Media. Mi familia Young tendrá un sucesor después de todo. Young Semo, heredero de la... Feliz día de bodas. Vamos, vayan por la novia. Pongámonos en marcha. Hola, madre. ¿Semo ya ha llegado, Nana? Estaba a punto de ir a recogerla. Bien, entonces será mejor que te vayas. Todos los parientes y amigos están aquí. ¿Solo esperan ver a la novia? Está bien. No te preocupes, madre. Definitivamente traeré a Nana de vuelta. Vamos. Madre Leo, madre de Mina. Vine a buscar a Nana. Semo, seré directa con tu situación actual. Menju, hermano de Mina. Si quieres casarte con mi hija, hoy debes mostrar sinceridad. Madre, descanse tranquila, le daré una vida feliz a Nana. Qué fácil es decirlo, suban. Muy bien, gracias, madre. Madre, ¿qué es esto? Es el vino para bloquear la puerta. ¿Quieres llevarte a mi hija? Debes beberlo primero. Madre, mire. La ceremonia es al mediodía. Este vino no puede ser solo un gesto simbólico. ¿Ni siquiera te la has llevado? ¿Y ya quieres tomar atajos? Cuñado, tienes que beber esto. Tienes que hacer. Si no lo bebes, no te llevarás a mi hermana. Está bien, lo beberé. Semo, no puedes beber así. Te emborracharás demasiado rápido. Tía, Semo ya ha bebido demasiado. Mire, ¿podemos dejarlo pasar? Déjenlo pasar. Mi hija se va a casar. Es un evento único en la vida. Soy su madre. Tengo que ser quien vele por ella. Sí, pero esto de bloquear la puerta no tiene un límite. Aún queda mucho vino. Mire, ¿por qué no intentamos otra forma? Muy bien. El vino restante, 5,000 por cuenco. 5,000. 5,000. Semo, quedan 12 cuencos. Son 60,000 en total. ¿Tú sé qué vas a hacer? Te he dado la oportunidad, Semo. Ya sea que bebas o pagues, tú decides. Esto es demasiado, ¿no? Simplemente es demasiado vino. Si tienes que beber todo esto, te matará. Si realmente no hay otra forma, simplemente paguemos. Bien, lo pagaré. Gang, aquí tienes el sobre The rojo. film was translated and narrated by M Media. Madre, esto es para ti. Supongo que ya superamos este obstáculo.
Delante. Está bien. Gracias, madre. Vamos. Madre. Semo, ¿estás listo? Vamos. Ustedes dos, he venido a recoger a Ana. Lamento molestarlas, ¿podrían abrirme la puerta? Shenmo, a Eris del grupo Shen. Aquí está el sobre. Rojo. Tomen todo. Bien. Gracias. ¿Desde cuándo casarse es tan complicado? Ya sabes, los hombres, cuanto más fácil consiguen algo, menos lo valoran. ¿Tienes razón? Si la consiguieras tan fácilmente, ¿cómo demostrarías tu sinceridad a mi hermana? ¿Verdad, cuñado? Tienes razón en eso. ¿Qué más necesitan que haga? La cuota de apertura de puerta es de 100.000. La cuota de apertura de puerta es de 100.000. No me mencionaron esto antes. Esto es muy repentino. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? No me importa dónde lo saques. Si no puedes pagar, olvídate de cruzar esta puerta. No. Les queda algo de vergüenza. 60.000 para subir y otros 100.000 para abrir la puerta. ¿Nos vamos a casar o no? Semo, ¿qué tan avanzado estás con Ana? Madre está esperando con ansias. Solo dales algo y termina con esto. Sin preguntas a mí. Simplemente cancela la boda. Mano, te han estado intimidando usándote como un cajero automático personal. ¿No te das cuenta, Yang? ¿Aún te queda dinero? Semo, te están pasando por encima. ¿No tienes carácter? La boda comienza en 1 hora. Está a punto de comenzar. Mi madre todavía me espera en el hotel. ¿Pero ellos? Solo espera. Solo espera. Pasará. $30.000. Te los he transferido. Madre, mira. Tengo 50.000 aquí. ¿Está bien así? No. ¿Estás tratando de regatear? Cuñado, te lo digo, ni un centavo menos. Casarse en estos días y ni siquiera puedes juntar 100.000. Haber terminado como tú es verdaderamente vergonzoso. Eres alguien que solo gana 3.000 al mes. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? ¿Por qué no intentas juntar 100.000 tú? Semo ha estado trabajando muy duro. Mao, ¿por qué sigues defendiendo a un hombre como este? Solo creo que Semo ha trabajado muy duro y se ha sacrificado mucho, pero nunca se ha quejado. No deberíamos ser tan duros con él. Al escucharte decir eso, le tienes mucha simpatía, ¿verdad? ¿Qué tal esto? El dinero que le falta, puedes completárselo tú. Mientras él lo quiera, puedo dar incluso más. Madre, podríamos hacerlo de esta manera. Sigamos adelante The con la film boda was primero. translated Después de que and termine la narrated ceremonia, by pagaré el M. saldo Media. restante. ¿Qué te parece? Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres incumplir tu deuda después de la boda? Iríamos a cobrarle siquiera. Exacto. Debes entregar el dinero ahora mismo. De lo contrario, olvídalo. Semo, te lo prestaré. How? No puedo aceptar. Solo tómalo. ¿Qué hora crees que es? Les deseo a ti y a Nana una vida de felicidad juntos. Gracias. Esta bondad la recordaré. Semo, te deseo felicidad. Madre, te envío. Semo, no es que intente ponerte las cosas difíciles a propósito. Soy la madre de Nana. Debo asegurarme de que la persona con la que se case pueda darle suficiente felicidad. ¿Entiendes? Sí. Entonces, entremos. Gracias, madre. Vamos. Nina, amante de Semo. Nana, he venido a buscarte. Yang, Semo, ¿qué prisa hay? Los procedimientos aún no han terminado.
Hay más procedimientos. Por supuesto. Ahora, frente a todos, recita el código de conducta del esposo. El código de conducta del esposo. ¿Ya lo olvidaste? ¿Realmente no valoras a nuestra nana? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría yo no valorar a Nana? Lo recitaré. Sea un orgullo cuidar a tu esposa y una vergüenza descuidarla. Y considerar una deshonra descuidar a la esposa. Sentir orgullo al servir a la propia esposa. Y considerar una deshonra molestar a la esposa. Sentir orgullo al entregar el propio salario. Y considerar una deshonra acaparar los bonos. Bien, ¿es eso suficiente? Nana. Espera. Hay una condición más. Esta garantía es una condición que debes cumplir si quieres casarte. Si puedes lograrlo, puedes llevarte a Nana. Muy bien. Adelante, dilo. Primero, todos los ingresos tras el matrimonio deben entregarse por tu asignación mensual. La cantidad será decidida por la esposa. Segundo, cortar todo contacto con cualquier otra mujer. Tercero, los bienes prematrimoniales del esposo se incluirán en la propiedad conjunta. Séptimo, los hijos llevarán el apellido de la madre. Octavo, el esposo asumirá todas las tareas domésticas tras el matrimonio. Noveno, sin importar el lugar o el momento. El esposo debe estar disponible al instante y no puede poner excusas para negarse. Décimo, al esposo no se le permite vivir con sus padres tras el matrimonio. Si se incumple alguna de estas condiciones, la esposa tiene derecho a exigir que el esposo se vaya sin nada y, tras el divorcio, pague a la esposa 1.2 millones en un plazo de un año, en su totalidad. Yang Mo, ¿estás de acuerdo? Nana, ¿eres realmente bondadosa aún dispuesta a llevar a sus hijos e hijos? ¿Estás sordo? El niño tiene que llevar el apellido de la madre. Una mujer carga a un niño durante 10 meses. El costo del parto, el costo de criarlos. ¿Qué tiene de malo que lleven el apellido de la madre? ¿O es que la dignidad de ustedes, los hombres, solo se refleja a través de un apellido? ¿Y qué han aportado ustedes? Lo que proporcionamos. La casa, el auto, la dote. ¿Cuál de esas no fue nuestra responsabilidad? Los obligamos a comprar el auto y la casa. Si son tan capaces, entonces no se casen. Esto es claramente solo ustedes, los hombres, tratando de satisfacer su propio deseo de procrear. Un costo que están dispuestos a pagar. Pan. No es el deseo de ningún hombre comprar una casa y un auto cuando hacen esto. Es simplemente por amor y responsabilidad. Baja la voz. Yangsmo, ¿realmente vas a aceptar estos requisitos o no? Dudando tanto tiempo. Parece que estás sopesando las ganancias y pérdidas. Nana, deberías pensar esto detenidamente. Alguien que realmente te ama. Ni siquiera tendrías que pedirse. Y él tomaría la iniciativa de sacrificarse por ti. En cuanto a un hombre escurridizo. Cállate. ¿Por qué eres tan feroz? No tienes mucho que ofrecer, pero sí mucho carácter. Dije, cállate. Pan, soy una chica. ¿Acaso se atreve a golpearme? ¿Eres un hombre patético que se casa? ¿Y eres tan tacaño y mezquino? Mira cómo te estás comportando. ¿Acaso eres un ser humano? ¿De verdad te atreviste a golpearme? Yang Semo, ¿qué The estás film was haciendo? translated and narrated by M Media. Por fin estás dispuesta a hablar. Hemos estado juntos 3 años. ¿Pero qué quisieron decir? Lo que dijeron hace un momento. ¿A qué te refieres con eso, Yang? Semo, ¿no fuiste tú quien dijo que me tratarías bien el resto de tu vida? ¿Acaso no te he tratado bien? Entonces, ¿a qué vino ese interrogatorio de hace rato? Te estaba interrogando. Solo quería preguntar, ¿qué significaban esos términos que mencionaron? Y dices que no me estabas interrogando. Si esto no es un interrogatorio, ¿entonces qué es? Yang Semo, has cambiado. Antes no eras así. Sin importar lo que dijera, aceptabas de inmediato y lo hacías. Después de todo, hoy es el día de nuestra boda. No puedes dejarme salirme con la mía. ¿Cómo que no te he dejado salirte con la tuya? Pero todo tiene un límite. Yang Semo, ¿estás diciendo que soy irracional? Ni siquiera nos hemos casado todavía. ¿Y ya tienes tan poca paciencia conmigo? Después de casarnos, tendrás algo de paciencia para mí. Mírate, ya ni siquiera te molestas en fingir que te importa. Yang Semo, ni siquiera me he casado contigo aún y ya es así. Ni siquiera quiero pensar en cómo serás si realmente me caso contigo. Semo, será mejor que te vayas solo. Esta boda, ya no me voy a casar. Lo siento.
Eso fue mi culpa hace un momento. Te pido disculpas. Yang Semo, ¿hay algo que no podamos hablar con calma? ¿Por qué tienes que ser tan duro conmigo? Déjame decirte, estoy muy enojada. Ahora mismo ¿No me vas a perdonar? Estaba equivocado. no es suficiente. A menos que te arrodilles y me lo ruegues. Nana, no le pongas las cosas difíciles a Semo. ¿Difíciles? Ni siquiera tiene la actitud más básica de una disculpa. ¿A eso puedes llamar una disculpa? Nana, mira, le robó a Onin. Siendo sinceros, su orgullo es más importante que su esposa. Está bien. Nana, lo siento. Mi actitud de hace un momento estuvo mal. Ahora te pido que por favor me perdones. Cao. Cuento hasta 3. 1. 2. Bien, te perdonaré esta vez. Si hay una próxima vez, puedes irte tú solo. Gracias, Nana. ¿Podemos hablar ahora de los términos anteriores? Esos términos fueron discutidos entre mi madre y yo. Tienen de malo los términos. Hay algunos términos que sinceramente no puedo aceptar. Yang Semo, fuiste tú quien dijo que querías amarme, mimarme y escucharme en todo. Ahora dices que no puedes hacer. Ya no puedes hacerlo. No, escúchame. Déjame explicar. Es así. Dijiste hace un momento que me darías tu salario después de casarnos. Eso no es problema. Y cortar todo contacto con otras mujeres. Eso tampoco es problema. Incluso que nuestros futuros hijos llevarán tu apellido. Todo eso no es problema. Pero hay una sola cosa. Mi madre tiene que vivir con nosotros. No, empezaremos nuestra propia vida después de la boda. ¿Quieres que tu madre se mude y viva conmigo? ¿Qué se supone que significa eso? No te enojes todavía. Solo escúchame. Esta es la situación. Nuestra casa matrimonial la compró mi madre tras vender su antigua casa. Sumando todos sus ahorros, eso fue lo necesario para comprarla. Si no la dejamos vivir aquí, no tiene a dónde ir. ¿Entiendes? No me importa. Esa es nuestra casa matrimonial. ¿Por qué diablos debería vivir ahí tu madre? Pero si no, la dejamos quedarse, ¿dónde se supone que vivirá? ¿Ese es su problema? ¿Por qué debería ser yo quien ceda? Nana, es mi madre. Me dio luz The film Me was crió translated y vendió su propia and casa narrated para by comprarnos este M-Media. lugar. Si la dejo en la calle, ¿qué clase de persona sería? ¿Alguna vez has considerado mis sentimientos? ¿Tienes idea de los problemas que hay entre suegras y nueras? Creo que haces esto a propósito para hacerme la vida miserable. A este asunto me niego rotundamente. No es por qué puede vivir tu madre aquí. Mi madre me crió durante más de 20 años. Si se muda aquí, ¿por qué no debería disfrutar de sus años dorados? Mi madre me crió durante más de 20 años también. No debería ser natural que ella se mude y disfrute sus años dorados. Además, tu madre tiene un lugar donde vivir. Pero mi madre no tiene a dónde ir si no le permites vivir aquí. ¿A dónde se supone que debe ir? Ese es asunto de tu familia. No tiene nada que ver con eso. Y Yang Semo, si realmente fueras capaz, podrías comprarle otra casa a tu madre, en lugar de obligarme a ceder. ¿Entiendes? Nana. Para casarme contigo. Dejé de fumar. Dejé de beber. Querías una dote de 288,000. Te la di. Querías joyas caras. Te las di. Querías una boda de alto nivel. Reservé un hotel de 5 estrellas. Compré alcohol de primera calidad. Dijiste que tenías un hermano menor y que necesitabas ayuda con la dote, y que yo debía aportar.
Está bien, no hay problema. Entendí que no tenías dote. Eso también lo entendí. Incluso hoy, cuando tu madre vino a pedirme 160,000 completos, también lo entendí. No dije ni una palabra. Pero solo soy una persona. Solo soy un tipo común. Ya me he estado matando trabajando. ¿Qué es exactamente lo que hace falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto es suficiente a tus ojos? Yang Semo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Ahora me estás sacando cuentas? ¿Acaso no fuiste tú quien dijo que ganarías dinero para mantenerme? Ahora te quejas de casarte conmigo. ¿Te cuesta demasiado? No tienes ninguna capacidad. Eres insignificante. Yang Semo, ¿qué clase de hombre eres? Yang Semo, no cría a mi hija. Solo para que tú la arruines. Arruinarla. Yang Semo, es porque eres pobre. No tienes talento. Por eso tu madre no tiene dónde vivir. Y aún así quieres usar nuestra relación para tenerme como rehén y obligarme a ceder. ¿Por qué debería ser? Yang Semo, si esta es tu actitud, entonces está bien. La boda se cancela. Nana, ya basta de eso. Semo se ha estado matando trabajando solo para darte un hogar. ¿Y tú? Ni siquiera tienes una sola palabra de consuelo. Solo acusaciones. No te sientes mal por él. Cállate. Tú eres quien debería callarse. Si no te vas a casar con ella, entonces yo también cancelo todo. No creas que no sé. Que siempre has menospreciado los antecedentes de mi familia. Y que no pude darte la dignidad que querías. Pero déjame decirte, si no fuera porque yo te puse en un pedestal, no serías nada. Yang Semo, ¿sabes quién es el hombre más inútil del mundo? Eres tú. ¿Y de qué sirve que te esfuerces por ganar dinero? Ni siquiera puedes mantener una familia. No puedes ganarte la vida. Y ni siquiera puedes juntar el dinero para tu propia boda. Eres solo una burla. Nana, deja de enojarte. Bebe un poco de agua. Yang Semo, déjame decirte algo. Digo, no casarme contigo es una bendición de tu vida pasada. Si no fuera por mí, ¿quién estaría dispuesta a casarse con un hombre que solo gana 3,000 yuanes al mes? The film was translated and narrated Sé by que no M. tengo nada Media. ahora, pero trabajaré con mi vida para darte lo mejor posible. ¿Te casarías conmigo? Sí, acepto. Yang Semo, estás en mi boda proponiéndole matrimonio a otra. ¿Qué crees que estás haciendo? Eso no es asunto tuyo. ¿Qué estás haciendo? Y tú, Shenmo, eres verdaderamente hermosa y generosa. Cállate. Bien. Sé por qué ella te está ayudando. Sí que ustedes dos se han estado viendo a mis espaldas. Yang Semo, tú tenías un plan B todo este tiempo. Hoy debes pagarme. Piensa lo que quieras. Solo piensa. ¿Qué? ¿Crees que puedes simplemente irte así? ¿Qué crees que estás haciendo? Has desperdiciado 3 años de la vida de mi hermana. Debes pagarle por los daños emocionales. 500,000. Ni un centavo menos. Toda tu familia. Realmente me han abierto los ojos hoy. Ya basta de hablar. Paga ahora mismo. De lo contrario, nadie sale de este cuarto hoy. ¿Quieres dinero? Sigue soñando. Yang Semo, ¿cómo te atreves a golpear a mi hermano? ¿Estás ciego? ¿No viste quién empezó?
Yang Semo, él es mi propio hermano. Pase lo que pase, no debiste golpear. Discúlpate. Claramente él fue quien empezó todo. ¿Por qué debería ser yo quien se disculpe? Realmente, eres una completa esclava de tu hermano. Te soportaba antes, solo porque te amaba. Pero de ahora en adelante, ni te atrevas a tocarme. Y en 3 días devuélveme mis regalos de compromiso, el dinero de la boda y los 16,000 completos. Ey, me estafaste hoy. Págalo todo. De lo contrario, te arrepentirás. Mao, vámonos. Yang Semo, Shen. Absolutamente. No se los permitiré. Ustedes dos, esa pareja ilícita no tendrá paz. Hermana, ese tal Yang Semo humilló a nuestra familia hoy. ¿Tenemos que vengarnos? Exacto. ¿Quién se cree que es? ¿Todavía quiere dinero? Ni hablar. Shenmo. Yang Semo, nunca dejaré que ninguno de los dos tenga una buena vida. ¿Cuál Yang de la familia Yang de Hiking ha llegado? La familia Yang. ¿Es la familia Yang de Hiking? Con activos de billones y alcance en muchas naciones. ¿Una familia de élite de alto nivel? ¿Por qué vendría a nuestra casa? ¿Podría estar interesado en Armina? Este viejo servidor Stuart Jong Chang de la familia Yang presenta sus respetos a la joven señora. Joven, Joven señora. hermana, ha sido elegida por el joven amo de la familia Yang. Un matrimonio de tal importancia no puede tomarse a la ligera. Esta es una invitación a la gala de la alta sociedad del Grupo Ch. En el banquete dentro de 3 días, presidiré personalmente la gran boda del joven amo y la joven señora. Mao, gracias por ayudarme hoy. No fue solo para ayudarte. Yo, en realidad, dije lo que sentía. Semo, en realidad, me gustas desde hace 3 años. Lo que en aquel entonces, tú estabas profundamente enamorado. Solo pude guardar mis sentimientos en silencio. Nunca esperé tener que esperar 3 años. Por fin puedo decirlo en voz alta. Semo, yo te amo. Semo, casémonos. Mao. Pero no tengo nada. Yo lo tengo todo. Solo te quiero a ti. Mao, ¿estás realmente segura de esto? ¿Qué? Ya hemos obtenido Film nuestro was certificado de translated matrimonio. and ¿No estarás pensando en narrated echarte by atrás M ahora o sí? Media. No, eso es lo que siento. Basta. Entiendo. Semo, poder casarme contigo es la única decisión de la que nunca me he arrepentido en mi vida. Mao, yo, Jong Semo, nunca te fallaré en esta vida. Volveré primero para decírselo a mi familia. Te llevaré a conocer a mis padres mañana. Está bien, toma esto. La contraseña es tu cumpleaños. No vayas con las manos vacías cuando llegue el momento. Solo acéptalo. Me voy ahora. Joven amo, su humilde servidor, el mayordomo de la familia Yang. Yang Chang presenta sus respetos al joven. John Ra le presenta sus respetos al joven amo. Viejo caballero, me ha confundido con otra persona. Solo soy una persona común, no ningún joven amo. Joven amo, su humilde servidor nunca se equivocaría. El amo fue perseguido por enemigos en aquel entonces. Temiendo que usted pudiera haberse implicado, lo dejó en la puerta de una familia de agricultores, dejando la mitad de un colgante como prueba de identidad. Un colgante. Joven amo, por favor, mire. Este es el colgante. Lo sabrás en cuanto lo examines.
puede ser esto? Podría ser yo realmente. Joven amo, por favor, acepte mi reverencia. Esperamos sus órdenes, joven amo. Desde hoy la familia Yang está bajo su mando. Señor John, por favor, levántese. Le creeré por ahora, pero no sé cómo hacer nada. Joven amo, por favor, esté tranquilo. Su humilde servidor ya ha preparado todo para usted. Ella es mi hija, Yang Rua. Desde hoy, servirá como su secretaria privada para encargarse de todo. Hola, joven amo Yang. Hola, joven amo. El maestro también instruyó que su boda debe ser grandiosa y espectacular. Por eso, hemos adquirido la empresa número 1 de Kingwu, Changing Group, y usted será su presidente. En 3 días, invitaremos a toda la élite de Kingwu para anunciar formalmente su identidad en la familia Young y dar impulso a su boda y a la de la joven señora. Se refiere a la de $1 billón de valor de mercado. Changing Group. ¿Y yo seré el presidente? Joven amo. Y acaba de decir que es para dar impulso a mi boda y a la de la joven señora. Su humilde servidor ya entregó personalmente la invitación a la señorita Mina. Yo ya cancelé nuestro compromiso. ¿Qué? Joven amo, ¿necesita que yo también vaya? No, déjela ir. Ella siempre me menospreció por mi origen humilde, diciendo que no era digno de casarme con ella. Quiero ver cómo se siente cuando descubra que tengo un patrimonio de billones. ¿Qué pensará entonces? Sí, así es. Señor John, ¿qué sabe sobre la familia Shen en Qingyue? La familia Shen de Kingwu. No sé mucho, solo que enfrentan dificultades operativas y buscan asociaciones por todas partes para superar la crisis. Una crisis. Señor John, ¿podría encargarle una tarea? Joven amo, ciertamente me ocuparé de ello. Por favor, en nombre del nuevo presidente del grupo Shenzhen, ayúdeles a superar esta crisis. Muy bien, joven amo. Les enviaré un pedido de 100 millones de inmediato. Además, ¿podría prepararme un regalo generoso? Voy a hacer una visita personal a la familia Shen. Entendido, amo. Gracias por confiar en mí, cuando no tenía absolutamente nada. Yo no, nunca le fallaré. Celebración del aniversario de la escuela. ¿Sabes que la razón por la que esta gala de aniversario se celebra en la Villa Lemming es toda por Bayu? Hablas de esa superestrella internacional que conquistó al mundo y arrasó con los premios de cine, televisión y música. Bayu. Sí, es ella. ¿Y en realidad asistirá esta noche? Bayu. Bayu ha vuelto al país esta noche y vendrá a la gala. ¿No significa eso que podríamos cenar en la misma mesa que una superestrella internacional esta noche? Eres realmente ingenuo. ¿Tienes idea de quién es Bayu? ¿Cómo podríamos esperar sentarnos en la misma mesa que ella? Shenu tiene razón. Hermano Ben, ni siquiera tú puedes lograr eso. Su estatus es increíblemente prestigioso. Las personas que se sientan en su mesa no son solo ricas, son de la élite. Tienen que estar en la cima. Hoy que Bayu esté aquí, ya es un gran honor el hecho de que asista a esta gala. Esperar sentarse en su mesa es solo una ilusión. Ya veo. Esperaba conseguir un autógrafo y una foto. Pero quizá no sea imposible. Hermano Ben, ¿qué tipo de oportunidad tenemos? Si logramos asegurar asientos en la mesa del cielo, entonces Bayu podría sentarse con nosotros. Incluso podría servirnos las bebidas ella misma. La mesa del cielo. ¿Qué es la mesa del cielo? Este banquete está dividido en 4 niveles: cielo, tierra, viento y nube. ¿Cada nivel es para una clase diferente de personas? ¿En serio me estás diciendo que van a clasificar a la gente por estatus solo para una comida? Alguien como tú, un muerto de hambre, nunca entendería el significado de estas mesas. ¿Crees que solo se trata de dónde te sientas? Déjame decirte que el objetivo de estas mesas no es solo la ubicación. Se trata de poder y estatus. ¿Entiendes? Presidente Liu, por favor pase. Hermano Ben, olvídate de él. Dinos, ¿cómo podemos sentarnos en la mesa del cielo? Sí, hermano Ben. Realmente, quiero conocer a Bayu en persona. Esa mesa detrás de este perdido. Es la mesa de la nube. Personas con más de 1 millón pueden sentarse allí.
La mesa detrás de mí es la mesa del viento. Las personas con más de 10 millones pueden sentarse allí. La mesa adelante es la mesa tierra. Cualquiera con más de 100 millones puede sentarse ahí. Esta es la mesa cielo. Solo aquellos con un patrimonio neto mayor a 10 mil millones pueden sentarse ahí. 10 mil millones. Eso no significa que nadie aquí esta noche tendrá una oportunidad. Exacto. Así que, ni siquiera lo piense. De todas formas, vaya no es alguien a quien podamos ver. Pero hermano Ben, este lugar hoy está dividido en 4 niveles, para los de menos de 1 millón. ¿Dónde se supone que debes sentar? Buena pregunta. Si tu patrimonio es menor a 1 millón, ni siquiera puedes cruzar la puerta. Solo puedes quedarte afuera, como un perro guardando la entrada. No es así, John Semo. Llamó. Cierto. Tienes toda la razón. El banquete está por comenzar. Comencemos con la verificación de activos. Señor Keon, usted califica para la mesa tierra. Por favor, tome asiento. Como era de esperarse, hermano Ben, un patrimonio de más de 100 millones. Me sentaré en la mesa tierra. Michen, usted califica para la mesa tierra. Por favor, tome asiento. Espere. Te puede pasar. Pero él no. ¿Por qué no? Ya verificamos los activos. Esos eran sus activos, no los de. Eso es propiedad conjunta, mía y de Yang Semo. No me diga. ¿Estás casada con él? Así es. Mi dinero es su dinero. Lo diré de nuevo. Te puede pasar. Él no puede. Javin, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Menio, deja de discutir. La mesa tierra. Realmente no lo merece. Seré directo. De las 4 mesas de esta noche, cielo, tierra, viento y nube, el Yang Semo no está calificado para ninguna. Hanja, si insistes en ser tan agresivo, entonces Semo y yo no participaremos en este aniversario escolar. Vete. Entonces el proyecto mi familia. La familia Shen tampoco lo necesita, Menio. Entiendo que trajiste a un perdedor, solo para decirme que deje de tener interés en ti. Pero debes saber que, para ti e incluso para toda la familia Shen lo significó todo. ¿Por qué debes perder tu tiempo con un perdedor así? ¿No me escuchaste? Te dije que te largara. Sí, lárgate. Los asientos se organizan por patrimonio neto. Me temo que una vez que verifiquen mis activos, ninguno de ustedes estará calificado para sentarse conmigo. Repite eso. No son dignos. The film was Realmente hay alguien que no translated conoce sus and narrated by M Bien, Media. Yang Semo, dices que tienes bienes, ¿cierto? O unos 10,000, lo que tengas, que todos vean si son unos miles o decenas de miles. Lo siento, me temo que tendré que decepcionarte. Tengo bienes que suman billones. ¿Billones? ¿Es eso cierto? Con solo una tarjeta patente. Vamos, verifícalo por él. Hoy haré que haga el ridículo frente a todos. Semo, Está bien. Deja que lo verifique. Hoy haré que todos se den cuenta de que, en la que no están calificados para sentarse, yo me sentaré. Y tú, la superestrella internacional que tanto has admirado, te servirás el vino tú mismo. John Semo, si realmente logras verificar tus bienes hoy y te sientas en la mesa celestial, entonces me arrodillaré y me inclinaré 18 veces ante ti en público, y te llamaré abuelo. señor Yang, por favor tome su asiento en la mesa celestial. ¿Qué? ¿Por qué derecho se le permite sentarse en la mesa celestial? ¿Podría ser? Tiene una identidad que desconocemos. Basura. Claramente está confabulado con él. Llamen a su gerente. Gerente, por favor venga rápido. Yo no. Nunca esperé esto. Incluso sobornaste al camarero. Solo espera que llegue el gerente Ma. Veremos cuánto tiempo puedes mantener esto. Algunas personas no se detendrán ante nada para montar un espectáculo, pero un gato montés siempre será un gato montés. Aunque vista túnicas de dragón, nunca será el príncipe heredero. ¿Qué está pasando? Gerente Ma, su subordinado, está coludido con un extraño y trata de dejarlo sentar en la mesa celestial. Tienes mucho valor. ¿Acaso no sabes que las reglas fueron establecidas por los...
Gerente, el estatus del señor Yang realmente cumple con los criterios. Escuchen lo que ella dice. ¿De qué está hablando ella? Joven maestro Keon, verificaré esto de inmediato. Si se confirma, sin duda expulsaré a este tonto arrogante del lugar para darle una explicación a todos. Tráeme la tarjeta. Esta es. El gerente Ma ni siquiera ha pasado la tarjeta aún. ¿Por qué está reaccionando tan intensamente? Gerente Ma, la tarjeta ni siquiera ha sido pasada. ¿Por qué está tan aterrorizado? Calla. Este es el patrón de nube de obsidiana negra. ¿Patrón de nube de obsidiana negra? ¿Qué clase de tarjeta es esa? ¿En realidad no lo sabes? Esa es la tarjeta bancaria exclusiva de los herederos Young. Se dice que puede movilizar más de la mitad del grupo Young. ¿Cómo podrías tener el patrón de nube de obsidiana negra? ¿Por qué no debería tenerla? El patrón de nube de obsidiana negra es la tarjeta exclusiva del heredero Young. ¿Tú qué derecho la tienes? Como puedes ver, yo soy el heredero Young. John Zemo, ¿te atreves a suplantar al heredero Young? Tienes mucho valor. Suplantar a John Zemo en la gala del Grupo 80. Tu identidad como doble de la familia Young ya es conocida por todos y ahora te atreves a falsificar el patrón de nube de obsidiana negra. Si esto se llega a saber, no tendrás suficientes vidas para pagar. La tarjeta está en tu mano. Adelante, inténtalo. Gerente Ma, pásala. Es solo un patrón de nube de obsidiana negra falsificado. ¿Qué podría pasar? Gerente Ma, ¿no puedes pasarla? Don Zemo, eres hombre muerto. Calla. Por favor, señor John, tome asiento en la mesa celestial. La señorita Bai ha llegado. Bai, la superestrella internacional. Es Bai. Señorita Bai, Señorita Bai, ¿podría darme un autógrafo? agradezco la amabilidad de todos, pero debo dejar algo claro de antemano. Mi asistencia esta noche es únicamente por los asientos de la mesa celestial. Hermano Ben, dime, ¿él no podría ser realmente el joven maestro Young? Imposible. Es imposible que él sea el heredero Young. Pero esto solo tiene una explicación. Ahí viene. Señorita Bai, por favor, espere. Dije que mi asistencia esta noche es solo para el señor Yang. Señorita Bai, lo entiendo, pero por favor, abra los ojos. Él es solo un doble. ¿Cómo podría sentarse en la mesa celestial y recibir su atención exclusiva, señorita Bai? Entonces estás cuestionando mis reglas. No me atrevería. Solo me preocupa que algunas personas tengan motivos ocultos y conspiren con el gerente. Al final esto podría arruinar su reputación, señorita Bai. Khan, reconozco que entre este grupo de exalumnos eres muy capaz, pero comparado con el señor Young, no eres más que una efímera intentando derribar un árbol. El señor Young tomando asiento en la mesa celestial. Esto es correcto. Y es un honor para mí. Eso no significa que John Zemo es realmente el heredero Young. Si vuelves a objetar, haré que te expulsen. Ese es mi derecho. Señorita Bai, soy un gran admirador suyo. Podría pedirle una foto y un autógrafo. Por supuesto, señor Young. Adelante, por favor, tomen asiento. Fingiendo. Sigue fingiendo. Quiero ver cuánto tiempo puedes mantener esta farsa. Déjenme servirles una bebida. Señor Yang, es un gran honor conocerlo. Brindo por usted con esta copa. Comisión. Hermano Ben, ¿qué hacemos ahora? Hemos ofendido al joven maestro Yang. No pasa nada. Ese gerente Mae es solo un administrador menor en la Villa Lemín. Naturalmente no tendría acceso a información importante. La señorita Bai ha estado viviendo en el extranjero todo este tiempo. Sí que ella está bastante desconectada de las noticias de nuestro entorno. Pero ahora mismo, todos aquí creen que él es el joven maestro de la familia Young. No importa. En poco tiempo, la escuela celebrará la ceremonia de homenaje a los exalumnos. Hermano Ben, ¿qué es lo que sugieres? Podrá fingir su identidad, pero no puede fingir su riqueza. Para un joven maestro Yang, se vería muy mal si solo donara unas pocas decenas de miles. Además, acabo de llamar a mi padre. Mi padre y el señor Liu estarán aquí en cualquier momento. Quiero ver cómo mantiene esta farsa.
Todos, por favor, guarden silencio. Esta noche es una ocasión increíblemente conmovedora y alegre, Todos ustedes han logrado un gran éxito y nada de eso sería posible sin la formación de nuestra alma. Supongo que todos antes de venir aquí ya han hecho una donación a la escuela. Y ahora he registrado los nombres. Anunciaré la lista en breve. Yo prometo por la presente retribuir a nuestra alma mater. La persona que ocupe el primer lugar recibirá una promesa de mi parte. Una promesa de tu parte. Primer lugar. Voy a obtener el primer lugar. Sin embargo, para evitar una competencia maliciosa y dañar nuestra camaradería, esta donación se realizará enteramente mediante contribuciones anónimas. ¿Cómo que anónimas? Si ese es el caso, para competir por el primer puesto, tendríamos que adivinar cuánto están donando nuestros oponentes. Si es cierto, el costo de obtener el primer lugar será mucho mayor de lo que otros pagarían, al menos el triple. Espera, si es realmente anónimo, ¿cómo sabremos cuánto donó realmente este Young? Tienes razón, hermano. Si es así, no podremos exponer el hecho de que Yang Semo es un doble. Señorita Bai, creo que, aunque las donaciones no deberían juzgarse por la cantidad, al menos los resultados deberían ser públicos. De esta forma, podemos evitar que quienes no donaron ni un centavo afirmen ser los mayores donantes de la noche. Creo que eso tiene sentido. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, joven Ben, ¿qué sugieres? Sugiero que clasifiquemos a todos según los resultados de las donaciones. De esta forma, no heriremos nuestros sentimientos y también servirá como incentivo. Entonces usaremos el sonido de los tambores como señal, siendo 9 golpes el máximo. Ahora anunciaré la lista. Menos. Sunshine. Disculpen a todos. Mis recursos son limitados. Solo doné unos cuantos autobuses escolares. Disculpas. No me ha ido tan bien. Solo doné 100,000. Espero que no les importe. Disculpen a todos. Solo una modesta contribución para empezar. Doné una pequeña suma de 5 millones. ¿No quieres? Hermano Ben, eres el invitado de honor hoy. Así que también doné 5 millones. Por favor, acepten esta humilde ofrenda. Chenin Yao. 8 golpes. Eso debe valer más de 10 millones. He donado un edificio de laboratorio a mi alma mater. Espero que la escuela siga prosperando. Señorita Shen, en nombre de la escuela quisiera expresar mi gratitud. Es usted muy amable, señorita. Kan Yabin. Sus 8 golpes representan un edificio de laboratorio que vale decenas de millones. Con estos 9 golpes, ¿cuánto habrá donado él? Hermano Ben, ¿exactamente cuánto donaste? Hermano Ben, deja de tenernos en The film suspenso. was ¿Solo díselo a tus translated hermanos? and narrated Está by bien. M-Media. Ya que todos mis compañeros tienen tanta curiosidad sobre cuánto doné, supongo que puedo decírselo. No es mucho, solo una pequeña meta. 100 millones. Hermano Ben, sigue siendo el mejor. Hermano Ben, un verdadero titán entre los hombres. A continuación es hora de anunciar el rango de John Semo. John Semo, como joven maestro de la familia Young, debe haber donado cientos de miles de millones o incluso billones, ¿verdad? Cientos de miles de millones. Los tambores ya han sonado 9 veces. Esto significa que ahora mismo no hay nadie aquí que pueda compararse con el hermano Ben. John Semo, puedes alquilar un superdeportivo. Puedes ocultar tus antecedentes. Puedes falsificar una tarjeta. Pero esta donación es una prueba real de riqueza verdadera. ¿Con qué más tienes para presumir? Lo que doné no puede medirse con dinero. Escuchen eso. No puede medirse con dinero. ¿Qué quieres decir con eso? En otras palabras, no vale absolutamente nada. Si absolutamente tienen que medirlo en dinero, me temo que los mataría del susto a todos. ¿Escucharon lo que dijo? Me va a matar de un susto. Estoy muy asustado. John Semo, mis tambores. Ya alcanzaron 9 golpes. Si hubieras dicho tales cosas antes de estos 9 golpes, tal vez habrías engañado a alguien. Pero ahora que ya está en 9 golpes, yo soy el más alto aquí. ¿De qué más tienes para presumir? ¿Qué valen 9 golpes? Incluso si todos aquí sumaran sus donaciones, no igualarían la mía por sí sola. Dice puras tonterías. ¿Cómo te atreves a seguir diciendo esas disparates? Está bien, John Semo. Me sentaré aquí a ver cuánto tiempo más puedes mantener esa arrogancia. Señorita Bai, puede comenzar con el anuncio.
100 anillos. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No eran 9 anillos el máximo? ¿Cómo es posible que sean 100? Cometí un error. Señorita Bai, estos 9 anillos ya eran la donación más alta. ¿Bajo qué fundamento recibe 100? Porque el señor Young se lo merece. Se lo merece. No sé, señorita Bai. Siguiendo su lógica, ¿exactamente cuánto donó este Young Semo? Estoy seguro de que todos nuestros exalumnos aquí tienen dudas sobre estos 100 anillos. La donación del señor Yang no puede estimarse en simple dinero. Si debemos medirla por su valor, es de al menos decenas de miles de millones. Y es verdaderamente invaluable. Así que dejemos de lado los 100 anillos. Incluso si fueran 1000 o 10.000 anillos, el señor Yang aún los merecería. Decenas de miles de millones. ¿Cómo podrían ser decenas de millones? Señorita Bai, ¿qué es lo que donó exactamente este chico? Es la colección más antigua de Hikang y una de las 3 bibliotecas privadas más antiguas del mundo. La familia Yang de Jiang ha donado el pabellón Kuwan. El pabellón Chongwan, el que abarca 40 acres y alberga 300.000 volúmenes, todos los cuales son textos antiguos raros. Cada uno de esos libros raros es un tesoro invaluable. Compararnos con él es simplemente ridículo. Ahora, ¿te rindes? ¿O no te atreves a ejercer los derechos de un joven maestro de la familia Young? ¿Estás buscando la muerte? Entonces cumpliré tu deseo. Papá, alguien aquí se está haciendo pasar por el joven maestro. ¿Qué está pasando, señor Liu? En el banquete de aniversario de mi hijo, alguien se está haciendo pasar por el joven maestro. Haciéndose pasar por el joven maestro. Vamos a ver qué sucede. Estás acabado. Mi papá viene en camino. Y viene con el señor Liu. Veamos cómo limpias este desastre. Señor Liu, el jefe del proyecto Seven Star, en Cheng Group. El señor Liu Wei. Así es. John Semo, ¿de verdad crees que puedes engañar a todos con tus jueguitos? Pero mi papá traerá al señor Liu aquí. Señor Liu ha visto al verdadero joven maestro John con sus propios ojos. Veremos cómo mantienes la farsa. ¿No tienes miedo The film was translated de que realmente and sea el joven narrated maestro by de la M familia John? Media. ¿Tú? ¿Crees que eres digno? Estás soñando despierto. El verdadero joven maestro Yang está en Shanjing. Es Yang Semo. En lugar de ser obstinado aquí, mejor piensa en cómo te arrodillarás para pedir perdón. ¿Es así? Javin, ¿podemos simplemente dejar pasar este asunto? Déjalo estar. Ese Yang Semo, cuando arrastró mi reputación por el barro, pensó en dejarlo estar cuando presumía su poder, cuando presumía su poder. ¿Pensó alguna vez en dejarlo estar? Y ahora quiere que yo lo deje pasar. ¡Qué ridículo! Eso fue tu propia culpa. Javin, puedo disculparme contigo por este asunto, pero si sigues insistiendo, no me quedaré de brazos cruzados. ¿Vas a ayudarlo? Shen Menjo, ¿de verdad te crees tan importante? Te he dado demasiada importancia. Si presiono un poco tu familia, Shen, te enviará a mi cama obedientemente. Tú ni siquiera estás calificado para eso. Mi padre es el socio principal del grupo Changing. Si la familia Shen quiere cooperar, primero tienen que pasar por mí. No estoy calificado. No es suficiente. Entonces la familia Young de Hei. ¿Suficientemente calificada para ti? Aún no es suficiente. Tú, señor de apellido Yang, ¿tienes mucho valor? Originalmente, si te hubieras disculpado de inmediato, habrías tenido una oportunidad. Pero ahora... Espera, ¿acaso este mocoso cree que solo porque es un doble? ¿De verdad cree que la familia Yongde lo protegerá? Lo protegerá. John Semo, no eres más que un doble. Incluso si mueres, nadie podrá salvarte. Por ser un viejo compañero de clase de Mangya. Si te disculpas conmigo, puedo perdonarte y dejarte vivir. De lo contrario, sufre las consecuencias. Señor Yang, ¿estás buscando la muerte? Si quiere morir, no lo detengan. Quiero ver
cómo termina arrastrándose y suplicando por mi perdón. Semo, el señor Leu llegará pronto. No tengas miedo. Incluso si el mismo Leo viniera hoy, tendría que inclinarse y obedecerme. Audacia. Papá, dijiste que alguien aquí se está haciendo pasar por el joven maestro Yang. Es él. Finge ser el joven maestro Yang y se da aires de grandeza, menospreciando a todos. Incluso falsificó el patrón de nubes de obsidiana negra y no muestra respeto al señor Leu ni a la familia Young de High King. Esto es simplemente indignante. Señor Leu, mire, está bien atreverse a hablar así. En todo High King, nadie podrá salvarlo. Güey, ¿te atreves a tocarme? Joven maestro, ¿quién te dio el valor? ¿Atreves a llamar al señor Leu por su nombre? John Semo, estás muerto. Señor Leu, ¿por qué me golpea? Señor Leu, este es mi hijo inútil. Él es quien se hizo pasar por el joven maestro. Es este tonto ignorante. Papá está ciego. Subordinado Leu Wai. Saluda al joven maestro. Joven maestro. Imposible. Absolutamente imposible. Este es el heredero mayor de la familia Young. He fallado en mi deber de supervisar a mi subordinado. Solo pido que el joven maestro me perdone. ¿Quién no vas a traer a tu hijo bueno para nada aquí para que se arrodille y pida clemencia? Joven maestro. Nuestra familia Keon lo ha ofendido. Señor Leu. Solo él. ¿Cómo podría ser? Cállate, mocoso rebelde. Ponte de rodillas. Discúlpate con el joven maestro. Papá. Él es quien intimidó a tu hijo. Ofendió al joven maestro de la familia Young. Insultó al señor Leu y calumnia a la familia Young. ¿Por qué debería ser yo quien se disculpe? Joven maestro, sé que mi hijo ha cometido graves pecados, pero la familia Keon es inocente. En cuanto a este tonto ignorante. A partir de hoy, queda desterrado de la familia Keon. Si vive o muere, depende totalmente de usted, joven maestro. Papá, tú te lo buscaste. No puedo salvarte. Hermano Yang, no. Joven maestro Yang, fui ciego y arrogante. No reconocí su grandeza. Por favor, perdóneme. Lo siento. No sería demasiado fácil para ti si simplemente te perdonara. Li Wei. The Da la film was orden. La translated familia Qian and narrated debe ser by eliminada M-Media. del registro de élite de Qingdao. Recientemente, la firma local de larga trayectoria, el Grupo Li, se declaró en bancarrota repentinamente. Se sospecha que ofendieron al heredero de la familia Young de Hiking y sufrieron una serie de golpes en su cadena de suministro y capital. Verdaderamente el hijo de mi hermano mayor. Una táctica muy inteligente. Tu hermano gemelo de aquel entonces, Yang Shangguo, era tan formidable, pero ¿acaso no cayó casi en tus manos? No es sin dormir. He pasado décadas luchando para ascender en la familia Young. Un muchacho inexperto como él realmente cree que puede tomar el control de la familia Young. Sigue siendo demasiado ingenuo. Parece que debo hacer un viaje a Qingyu. Es hora de decirle a mi querido sobrino que no es tan fácil volver a la familia Yang. Voy. El joven maestro, Louis, quiere invitarte a cenar esta noche para discutir el proyecto del hotel. Bien, está bien. Hay una cosa más. Tienes una reunión de clase esta tarde. La hora y el lugar ya te los envié. Entendido. Yang, Semo, ¿dónde has estado? Chico, Mai, te llamé pero no contestaste.
Cambié mi número. Desde que me casé, la familia de Mina solo me ha traído problemas. Ya sabes cómo es esto. Bien, te dejaré pasar esta vez. La reunión comienza a las 5. Momento perfecto. Vamos. Hua, compañera de clase de Jung. Yang, buen hombre. Todavía me recuerdas de la escuela. Los tres éramos los más cercanos. Xiao Shan, compañero de clase de Jung's Ben. Señor Xiao, por fin está aquí. ¿No es esa la belleza de nuestro campo? Lin Xiaoyin, compañera de clase de Jung's Fimo. Aparcaste torcido. Estaciona mi coche por mí. Considéralo hecho. Aquí, señor Xiao. Xiao Shan es igual que cuando estaba en la escuela. Igual de arrogante, pero ahora es aún peor. Déjalo estar. Déjalo pasar. Por favor, por aquí. Vamos. Todos. Hoy es nuestra reunión trienal. Antes de sentarnos oficialmente, tengo algunas cosas que necesito decir. Debemos seguir la etiqueta adecuada. Cuando tomemos asiento, como nuestro señor Xiao, un hombre con su patrimonio neto millonario, debería sentarse a la cabecera de la mesa. En cuanto a los demás, deberían estar más atrás. Venga, señor Xiao, por favor, siéntese aquí. Somos compañeros de clase. No hay necesidad de tales formalidades. Siéntese en cualquier lugar. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres sentarte aquí? Yang Femo, nuestro antiguo presidente de clase, si no puede tener el asiento principal. Qué incómodo sería eso. Todos. Lo importante hoy es la reunión. Así que no importa dónde me siente. Incluso me sentaré en el sofá si es necesario. The Señor film Xiao, was translated and no es eso narrated inapropiado. by M Media. Las reglas son las reglas. Aunque insistas en que Yang Semo se siente a tu lado, estará rodeada de gente exitosa de la alta sociedad. Cuando hablen de proyectos de negocios, él ni siquiera podrá participar. Es verdad, da la casualidad de que Xiaoyin tiene un contrato publicitario. Tengo que ayudarla a revisar. En ese caso, Yang Semo, siéntate por allá. Escuché que un agente de Universal Pictures reclutó a Lingo Ting. Se está volviendo bastante famosa ahora. Pensar que ellos dos son pareja. En aquel entonces ella incluso detrás de... John Semo es realmente patético. No le va ni la mitad de bien que a Xiao Shan, la estrella del campus que ahora es mujer de otro. Incluso su mejor amigo se ha convertido en el lacayo de alguien más. Su Hao. ¿Cómo es que nunca noté antes que eras un servil? Jan. John Semo. Esta noche te mostraré la brecha que hay entre nosotros. Mírate nada más. Prefieres ser la mascota de alguien antes que mirarnos a los ojos. Sí, somos pobres. Pero ser pobres significa que tienen derecho a humillarnos. En este mundo, quien tiene el dinero es el amo. Si esa es tu lógica, entonces dejemos de comer. Ve a acostarte con Xiao Shan en su lugar. ¿La sociedad se trata de quién tiene más dinero? Si no estás convencido, Su Hao. Recuerdo cuando estábamos en la escuela. Tú y Yang Semo eran cercanos. Ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué no vas y tomas un trago con él? Jefe Xiao, usted es la persona más importante aquí hoy. Naturalmente, ¿tengo que atender a los tres primero? Nosotros. Solo estamos en esos términos. Después de todo, fuimos compañeros de clase. ¿Por qué no vas y le ofreces un trago como forma de agradecerle por rechazar a Chuin y entregarme una mujer tan hermosa? Entendido, jefe.
Me aseguraré de que se haga. No. ¿Para qué viniste aquí? Regresa a adular a tu jefe. Xiao, no nos molestes. Sé que estás molesto. Pero la realidad es la realidad. En este mundo, el dinero es el rey. Este trago lo ofrezco en nombre del jefe Xiao. ¿Qué supone que significa eso? Tienes que usar un intermediario para un trago. ¿Sabes quién es el jefe Xiao? Él te ofrezca un trago es hacerte un favor. John Semo, deberías ponerte de pie y levantar tu copa con ambas manos para brindar. De lo contrario, estás siendo increíblemente irrespetuoso. Su Hao, déjame decirte algo. Si quieres actuar como un perro, adelante. Nadie te detiene. Pero nosotros no somos como tú. No soy tan apuesto como tú. ¿Quién te crees que eres? Lárgate de aquí, John Semo. No tienes derecho a rechazar esta bebida. No tienes derecho a rechazar. Usas el poder de otro para hacerte el rudo. Recuerdo que Yu Hao tenía mucha integridad ante el dinero. La integridad no vale nada. Apuesto a que Xiao Shang podría hacerlo comer basura, y lo haría. Cierra la boca. John Semo, te daré una última oportunidad. Levántate. Está bien, está bien. Todos somos compañeros de clase. Vamos, John Semo. Nuestro antiguo jefe de grupo. Gracias por dejarme pasar así. Esta copa de aquí te la ofrezco a ti. No bebo. ¿Qué daño te haría tomar una copa? Esta bebida te la ofrece el jefe Xiao. ¿Acaso sabes qué clase de riqueza te podría traer esto? No es para tanto. Mi salario anual es solo de unos pocos millones. Solo soy un empleado de alto nivel en Changing Group, eso es todo. ¿Qué tipo de trabajo haces últimamente? ¿Quieres que te presente un trabajo? Nuestro Changing Group tiene el respaldo de Young Air, así que no te faltará dinero. Entonces, Xiang, ¿de qué te encargas exactamente? En Changing Group, trabajo en desarrollo de proyectos. En Changing Group, el supervisor Lee tiene una opinión muy alta de mí. Incluso dijo que me presentaría a Young Air. Hay algunas cosas que no te incumben. Dices que hay cosas que sabes y que yo no merezco saber. ¿Podrías decirlo de esa manera? Entonces adelante, dime qué es eso de Changing Group que tú sabes pero que yo no merezco saber, Suel. Supervisor Leo, el señor Yang está en el salón privado 32. Déjeme llevarlo allí. No es necesario. Puedo encontrar el camino por mi cuenta. El supervisor Xiao te está haciendo una pregunta. Está bien, está bien. Dejen de presionar. Si siguen presionándolo, no podrá mantener su mentira. Qué vergonzoso sería eso. The film was translated and Compañeros, narrated pretendía by venir M hoy como Media. una persona común para ponerme al día con todos. No esperaba que las cosas terminaran así. ¿Una persona común? ¿Qué quieres decir con que tienes alguna identidad secreta importante? Vamos a escucharlo. Quiero ver si realmente puedes asustarme. La colección de biblioteca privada multimillonaria recientemente donada. Mira, mira. ¿No es ese Django? El pabellón Caihuan fue donado a la Universidad Ching Shohyo lleno de tesoros antiguos y documentos escasos, lo que dio un gran impulso a la investigación acá de Hiking. Se informa que el donante es la familia Hyang-yong, que abarca múltiples naciones, tiene activos por billones y es el nuevo propietario del grupo Tangen. Permítanme presentarme. Soy el presidente del grupo Changing. The Young Air. John Semo. Imposible. 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 Absolutamente. Debe ser alguien que se parece a él. Cierto, es posible, John Semo. ¿Cómo puedes probarlo? ¿Probarlo? ¿Acaso debo hacerlo? No te atreves a probar. Eres un farsante. Lo probaré. Supervisor Leu, ¿por qué está aquí? Xiao Xiang, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto al joven maestro? Ve a la empresa mañana y tramita tu renuncia. Leave. Oh Dios. Aprende a ser una persona decente y deja de actuar como un perro. Te amo.